Bueno, yo la conocí a la Sara Vial por intermedio de la Bárbara Uribe. Estaba estudiando danza en la Universidad de Chile. Yo conocí a la Sara a través del le pedí, por favor, estar en el taller de danza antigua, que me conmocionaba mucho, sobre todo desde la música, como un deseo de investigar esas danzas y esos movimientos de esas épocas. Y además la Sara me parecía una persona, ¿no?, como de esas con las que tú quieres estar un tiempo para aprender. La Sara, lo que tenía dentro del taller de la danza antigua, era que había una visión que siempre fue mucho más allá de los pasos. O sea, había un conocimiento en términos de cultura de la época, de entender por qué se llega a una danza contemporánea, que viene específicamente de todo lo que es la danza europea, de los grandes salones, y que es finalmente la base de lo que es toda la danza artística del día. Y ella ya en esos momentos, a través de la manera de entregar los conocimientos, por medio de las danzas, por medio del contexto cultural donde se formaba, uno iba entendiendo que la danza era mucho más que pasivo. Era una definición de donde uno vivía, donde cada uno de esos personajes se movían, el tipo de relaciones que tenían entre ellos, las jerarquías evidentemente, y una posición estética. Y eso es hacer composición aquí en la Quebrada Gil actualmente. Y por eso yo creo que era muy importante, porque ella disfrutaba de eso, del mundo interno de cada una de las danzas que aprendíamos en el taller. Yo tengo tan presente la imagen de la Sara como que se desplazaba, ¿no?, como alguien que flotaba en el espacio, ¿no?, con una serenidad, como que me calmaba anteriormente, con una precisión y una exquisitez en el trabajo sobre el intérprete. Para mí fue fundante en mi trabajo como intérprete, como creadora, como de una danza que tenía una misma notación, podía ser 3 danzas distintas dependiendo de cómo trabajaba con cada una de las intérpretes. Como yo sentía que se implicaba totalmente en la danza con la persona, con su nombre, su apellido, su textura de movimiento, su historia, sus potencialidades, su eficiencia, como que te agarraba por dentro, te conocía mucho, y era una colaboración preciosa entre dirección e intérprete, que claro, era en el contexto de las danzas antiguas, pero es esa misma relación de colaboración la que yo creo en cualquier ámbito y en cualquier estética y en cualquier como estilo de danza. Una implicación profunda con el intérprete. Y de evocarla como imagen es esto, ¿no? Tengo la sesión además con sus ropas como largas y anchas, siempre como, ¿no? A mí lo que, tengo un montón de cosas. Primero lo que yo diría que es lo más importante para mí era su rigurosidad, y no en el sentido de dramático ni de exigente, sino de tratar de entender la danza en todos sus ámbitos. Y cuando digo en todos sus ámbitos estoy hablando de la cosa conceptual, del contexto histórico, de la materialidad del movimiento de la danza en términos de gesto, en términos de desplazamiento escénico, en términos de composición, en términos de intérprete, en términos de ella como dirección, en términos de su amabilidad como directora. O sea, había una preocupación que para mi gusto era un rigor de disfrute, podría decirse de la Sara Vial, que yo veo poco en esta época. Y yo creo que tiene que ver con una cosa de contemporaneidad, de asumir todo un lenguaje, y como se habla tanto ahora, de hacérselo propio a la época, sin desvirtuarse, todo lo contrario, hacerlo más exquisito y, como decía la Daniela, constituir de cada una de las piezas una interpretación. No había una cosa que esto era, sino que dentro de los marcos de conocimiento que ella nos ponía y las posibilidades entre que cada uno podía desarrollar su propia interpretación de esta danza, a la vez era parte de todo el conjunto de los que componíamos en esos momentos del taller. Y eso yo siempre veía que había como
un enlace en los cuales cada una de sus opiniones, de sus orientaciones hacia la interpretación, conjugados. Y siempre uno se sentía, yo diría que protegido, acogido por todo, digamos, desde las conversaciones en su casa, las cosas en el taller, o cuando nos arrancábamos a su casa en Tunquén, era como todo una sola cosa, y eso era muy grato como experiencia de trabajo artístico. El rigor y el disfrute. Yo diría que la cosa más importante que yo siempre sentí en la Sara es que lo pasaba muy bien. Tenía una tranquilidad espiritual y una presencia de estar en ese lugar al 100%. Yo insisto en el rigor de la minuciosidad con que ella trabajaba cada una de las cosas y el hecho de tener una mente, a pesar de que trabajaba las danzas antiguas, de una apertura hacia los movimientos contemporáneos que yo no he visto en otras personas. Ella era capaz de entender tanto la estructura dramática como la cosa estética, como las nuevas plasticidades o propuestas de este cuerpo que se movía desde otros estilos, desde otra proposición técnica, que la Sara en cada uno de sus comentarios, sobre todo cuando participábamos en los encuentros coreográficos, eran súper importantes, eran súper, ¿cómo se diría? No eran arrogantes. Entonces uno los podía asumir los asumía como tal, eran consejos que no se sentían como una especie de lo estás haciendo mal, sino que todo lo contrario, cómo poder hacer eso con mayor precisión, con poder investigar y abrir ese campo de posibilidades que ella iba mostrando dentro de los comentarios que hacía con respecto a los trabajos. Pero ella era capaz de encontrar esas relaciones a través de toda su experiencia y hablar de los demás de una manera muy gentil, de hacer comentarios muy atingentes, y perdón que lo diga, pero muy inteligentes. Siempre me llamaba la atención que en el taller de danzas antiguas estaban los creadores de danza contemporánea, ¿no? Decía, ¿qué hay aquí? ¿Cuál es la relación entre la Nurgi, el Nelson, Jorge Oliago, y luego como desenvolverse en ese otro ámbito, o la misma Sara como organizadora de los encuentros coreográficos, ¿no? Cómo moverse en ambos mundos con ese abismo entre medio, pero con esa conexión también entre medio. Yo tenía la impresión de que la danza, la Sara en su dirección, esta idea, ¿no? Como de que era para la danza, no solo para las danzas antiguas, que era muy universal la manera de dirigir y la manera de comprender el movimiento, la manera de comprender el tiempo, la manera de comprender la relación con el tiempo, la relación con el espacio, era una mirada totalmente de ahora, de hace 10 siglos, de 100 años más, como que era una relación con el movimiento que se marcaba en una partitura de una chapona, ¿no? Y luego tengo como la sensación de que ella era, lo que dicen Nelson, muy fina, muy rigurosa. De hecho hablaba de una danza como una joya, mismo que duraba 3 minutos, no sé si y decía que, yo siempre me acuerdo ahora, hasta el día de hoy, como de la entrada a la danza, ¿no? Como el primer movimiento, el primer ataque, y luego como esa primera parte, o sea, como para seducir al espectador y dejarlo que entre en la danza, y luego el final, que era como el sabor con el que el espectador se iba. Y eso para mí es sobre la danza universal, incluso como lo que yo veo. Y al mismo tiempo no podría decir, bueno, pero qué extraño, pero ya era como en relación con el otro, la danza como un regalo para el otro. Y lo otro que me alucinaba y que me alucina hoy día, que es curioso que esté con esta pregunta, como esta idea de relacionarse con una partitura, de relacionarse, ¿no? Como con la relación entre una partitura de música y una partitura de danza, que luego es aquí en este espacio y que luego es en el cuerpo. Y lo que es anotación se supone que está anotado, pero que no está todo anotado. Y esa es una pregunta sobre lo coreográfico, siento yo, como qué es lo que queda anotado, escrito en una anotación, y luego como cada una de nosotras, guiadas por la Sara, encontraba una coreografía totalmente distinta, ¿no? Como si era la primera, me acuerdo, tú lo empezabas acá, la Anita, o la Sonia lo empezaba acá, y era otro tono inmediatamente, solo por una dirección de la cabeza, o la otra lo empezaba acá, y era otra danza, con cosas, o sea, es la misma partitura, pero
cómo ella lo encauzaba de maneras distintas y podía hacer 100 danzas de una partitura. Y las horas que nos pasábamos en eso, en el principio y en el final. A mí es un terreno un poco complejo, a momentos es contradictorio. Contradictorio por el contexto social y económico en el que se hacen estas danzas. Pero al mismo tiempo, me parece, o sea, yo he entendido la danza contemporánea y las técnicas por las que he pasado, las comprendo en tanto conozco y tuve la posibilidad de encarnar esas otras danzas, ¿no? Las danzas del Renacimiento con ese cuerpo del Renacimiento, el barroco con este otro cuerpo, y luego uno podía entender el ballet, la danza moderna, el Graham y la danza contemporánea, como que yo las entiendo no en sí mismas, sino en relación con esta posibilidad de haber estado con la Sara investigando sobre esta danza. Como que no es solo entenderla conceptualmente o históricamente, como sea la historia, sino como en el cuerpo, y esa diferencia, como esa diferencia en el cuerpo da cuenta de un cuerpo que ha ido cambiando durante la historia. Entonces siento ahí que hay un valor fundante en lo que es comprender la danza en su dimensión histórica, en su dimensión cuerpo en la historia, que no está todo lo comprendida y amasada que podría estar. Ahora yo siento que últimamente está de nuevo apareciendo la pregunta sobre estas danzas, y eso creo que hay que aprovechar ese impulso y darlo. Hay gente que lo toma como algo lejos, allá, bello, allá. Yo diría que hay que tomarlo como algo lejos y bello, pero que está en relación con ahora, y para comprender, igual es mi pregunta últimamente, estos últimos 5 años, ¿no? Pero como para comprender el ahora y para poder como mirar atrás hacia el futuro, ¿no? Como poder entender la historia para poder saber dónde estamos y como entender un poco los fenómenos que van ocurriendo. Yo creo que yo las hice porque me enamoraba la música, me enamoraba la sala, como el hecho de estar muchas horas encerrado estudiando algo muy específico, muy complejo además. Pero ahora siento que es como esta idea de entender, ¿no? De mirar atrás hacia el futuro. Y yo creo que la danza está en esa pregunta. La danza contemporánea, la danza en su ámbito teórico, no solo, o sea, a nivel internacional está la pregunta de cómo encarnar la danza, ¿no? Cómo mirar la danza desde el cuerpo, la historia de la danza desde el cuerpo. Y ahí me parece súper pertinente que volvamos a mirar todo el trabajo de la Sara. Y además porque Sara trabajó muchos años, es como no podemos dejar que ese trabajo se tire a la vista, ¿no? Hay mucho saber ahí, hay mucha experimentación, hay mucho compromiso, hay mucho amor en toda su investigación, que no podemos dejar que se vaya. Que hay una miopía, hay una falta de consideración con todo lo que es propio, nacional. Y haciendo énfasis en lo que dice la Daniela, o sea, si se estudiara danza, la historia de la danza en realidad, desde la forma, cómo lo hacíamos en el montaje de los talleres de la danza antigua, se entendería el cuerpo. Yo creo que Miradas Cruzadas se da básicamente porque las personas que estamos en el taller de danza antigua practicamos también danza contemporánea y tenemos la pregunta de cómo, igual es distinto, ¿no? Porque la Sara hacía las danzas puras y el entrenamiento era sobre las danzas puras, la mirada era muy contemporánea, ¿no? La mirada sobre los intérpretes. Y aquí es la pregunta sobre el posible traslado del lenguaje, cruce, ¿no? Las miradas cruzadas, ¿no? No solo en esta idea barroco, ¿no? Hay entrecruces de muchas cosas, sino en las miradas cruzadas de ambas maneras de mirar el cuerpo finalmente. Para mí fue un espacio de experimentación y de apropiación de las danzas que fue muy exquisito de hacer. Al mismo tiempo yo creo que todas las que estábamos ahí con los contemporáneos que seamos teníamos una pasión por la estética barroca y por el pensamiento, ¿no? Como
un espejo de la apariencia, del oculto, que pudimos como sacarlo a través de nuestras maneras, ¿no? Como, intentando mantener la fineza de la sala, pero también dejando que haya cruces como medios ocultos que nos llamaban la atención a nivel escénico. Luego para mí fue un proceso bien particular porque estuve lesionada en gran parte del proceso, pero pude abarcar como desde otro lado. Igual fue muy interesante porque yo en general hacía las danzas de hombre, ¿no? Con mucha cosa, con mucha presencia, y acá esa misma lesión me permitió estar como desde otro lugar habitando la escena, que era un lugar muy barroco también. Como, entonces fue entender como que hay conceptos de lo barroco. Hay gente que incluso dice que hoy día es el neobarroco, ¿no? Y me permitió como entender también esa posibilidad de nuestra contemporaneidad. Muchos de esos conceptos, ¿no? Estaban